Manjushri dijo. Tal sabiduría ni es el fenómeno del nirvana, ni es el fenómeno del samsara. Es el camino del silencio, y el camino de quietud. Ni aniquilando el apego, odio e ignorancia, ni no aniquilándolos. ¿Por qué? Porque la sabiduría es ilimitada e indestructible, y ni está apartada del samsara, ni unida a él. Se consigue a través de ni entrenarse, ni de no entrenarse para alcanzar la iluminación. Esta comprensión es llamada la creencia correcta. El Buda alabó a Manjushri. Muy bien, muy bien. Lo que dices es una profunda comprensión de su significado. Ahora meditemos en estos sutras. Siempre tenemos algo que hacer porque la mente no se tranquiliza hasta terminar una tarea. Tienes muchas tareas y responsabilidades, por eso es imposible olvidar y no tiene nada de malo. Debemos atender a las responsabilidades, pero precisamente crear un buen karma funciona para liberarnos cada vez más de responsabilidades. Alguien sumido en la miseria, en el hambre y la sed, nunca puede descansar su mente en paz. No quiere decir que esa persona no pueda iluminarse, pero los obstáculos son tantos que es muy difícil que despierte la sabiduría. Un pobre puede iluminarse más rápido que un rico, pero es difícil que un pobre no tenga pensamientos de envidia por la gente rica. Siempre habrá personas superiores a nosotros. Y si para alcanzar la iluminación tenemos que llegar a ser superiores a todo el mundo, entonces nunca nos iluminaremos. Pero cuando no deseamos la riqueza de otros, no envidiamos ni odiamos la grandeza de nadie, podemos descansar fácilmente en la ecuanimidad. Pero no solo se trata de sentir envidia por el poder de otros, porque precisamente sentimos envidia cuando nos sentimos impotentes, miserables, y entonces creemos que todo el mundo es un enemigo, porque no podemos aceptar que nuestra situación es debido a nuestro karma. La forma para destruir tanto el sentimiento de impotencia como la envidia, es alegrarnos de las demás personas. Alegrándonos por los demás, desaparece el sentimiento de la envidia como también de la impotencia, porque si hay alegría no puede haber impotencia ni tampoco envidia. Solo con sentimientos de odio surgen la impotencia y la envidia. Recuerda una cosa, la liberación no es lograr nada, sino ausentar aquello que nos ata. Cuando los pensamientos negativos no nos atan, mucho menos los pensamientos positivos lo harán. ¿Quién se siente atado por la alegría? ¿El amor? Nadie en el mundo se ha sentido atado por la felicidad, pero sí por el apego, el deseo de felicidad y amor, que son lo que nos ata, porque son pensamientos de necesidad. En la alegría presente nada nos falta, porque estamos felices y contentos. En tal estado no surgen en la mente sentimientos de necesidad. Solo en la miseria sentimos que todo nos falta y, sintiéndonos así, es como nos atamos. Pero estamos acostumbrados a sentirnos atados, que pensamos que incluso los pensamientos positivos de alegría nos atan, por eso tenemos tanto miedo de ser felices, especialmente las personas supuestamente religiosas. Esas personas creen que tanto la felicidad como el sufrimiento son cosas mundanas, es decir, inherentes al mundo. No han comprendido todavía que el mundo es una proyección de nuestra propia mente y que realmente estar atados es un estado mental. Cuando finalmente dejamos de estar atados, no hay rechazo por el mundo, pero tampoco apego. De hecho, el mundo mismo se vuelve nuestra liberación misma. Entonces sentimos un gran amor por el mundo, porque realmente el mundo y la liberación no son dos cosas diferentes. Recuerda, la felicidad no es el apego en sí. El apego a la felicidad surge en el sufrimiento, y el apego surge cuando discriminamos. En la discriminación vivimos en las palabras y, viviendo en las palabras, es fácil confundirlo todo, porque la realidad es tan compleja y vasta que nunca puede ser reducida a palabras. La riqueza no es el sufrimiento en sí, ni tampoco la pobreza. La felicidad y el sufrimiento no están en ningún lado, sino en nuestra propia mente. Nosotros decidimos qué trae felicidad y qué trae sufrimiento. Pero si la felicidad y el sufrimiento solo están en la mente, ahí tienes la clave. Eso significa que ahora mismo, en este instante, puedes decidir ser feliz, no hay impedimentos. Pero aún seguimos creyendo que en el mundo está la felicidad, en el mundo está el sufrimiento, y creyéndolo de esta manera, vivimos de esta manera porque eres lo que crees. Tus creencias son tu vida. Del mismo modo que no hay impedimentos para ser felices, no hay impedimentos para la sabiduría. ¿Qué significa sabiduría?
Normalmente, seguimos discriminando entre el conocedor y el conocimiento. Yo sé, yo conozco, yo comprendo, decimos. Pero, sin embargo, podemos saberlo todo, podemos leer incontables libros sobre Dios, sobre la verdad absoluta, y aún así seguir actuando igual de ignorantes como siempre, cometiendo actos negativos con la palabra, el cuerpo y la mente. ¿Qué significa esto? Que sigue habiendo distinción entre el conocedor y lo conocido. Esta distinción ocurre cuando queremos impresionar a los demás, ser grandes oradores, querer ganar muchos discípulos, ser reconocidos. Buscando el conocimiento con estas inclinaciones, el conocimiento nunca será sabiduría. Porque sabiduría significa cuando el conocedor y lo conocido se hacen uno. Si realmente comprendes el mensaje del Buda, te conviertes en el mensaje del Buda. ¿Y cuál es el mensaje del Buda? No hay un yo, no hay un ser en ningún lado, todo es interdependiente, todo es un sueño, nada es creado ni destruido, todo mora en la eternidad. Un mensaje tendrá su efecto en ti dependiendo de cuál es tu motivación con el mensaje. Si realmente deseas la liberación, o si simplemente deseas ser un erudito. Si escuchas las enseñanzas de forma que realmente deseas comprenderlas y ser transformado por ellas, entonces eres un recipiente abierto. Entonces surge la sabiduría, pero no es que haya alguien que tenga sabiduría, eres la sabiduría misma. Hay conocimiento, pero no hay nadie que tenga conocimiento, simplemente el conocimiento está ahí. Eso es morar en la sabiduría genuina. Cuando esto sucede, entonces actúas, piensas, hablas, de acuerdo con la sabiduría de que en realidad no hay nadie que actúe, piense y hable, y realmente nunca lo hubo. Todo simplemente ocurre por sí solo. Eso es lo que en el taoísmo se llama el hacer sin hacedor. El yo, el hacedor, es una creencia y, mientras sigamos creyendo en él, actuamos de esa manera, y creyendo en esto, nunca seremos transformados porque nosotros mismos estamos creando la barrera para la sabiduría genuina. Barrera creada por nuestras motivaciones egoístas, porque el yo, el hacedor, no puede existir sin una meta, sin un deseo egoísta. Por lo tanto, se concluye que el deseo es la fuente de toda la ignorancia de nuestro ser. Hay deseo, hay un yo, y cuando hay un yo, no hay comprensión genuina, sino que permanecemos en la ignorancia. Escuchamos, pero no porque queramos ser transformados, sino con motivos también egoístas. Por lo tanto, la sabiduría crece cuando escuchamos las enseñanzas sinceramente y con el corazón abierto, sin motivaciones egoístas. Recuerda, sin motivaciones egoístas, pero eso no quiere decir que no haya motivación alguna. Todas las motivaciones no son egoístas y, nuevamente, volvemos al primer tema del video. La felicidad no significa apego, de la misma manera que motivación tampoco significa egoísmo. Y el egoísmo es el único problema para la liberación, no hay ningún otro obstáculo para la liberación que el ego, el yo, el egoísmo. Así que, cuando escuchamos las enseñanzas con motivaciones de ayudar a los demás seres a alcanzar la liberación, estamos cultivando una motivación pura, libre de cualquier residuo de apego. Cuando escuchamos las enseñanzas para la liberación personal, hay un apego sutil, un ego sutil. Pero cuando escuchamos las enseñanzas para el beneficio de todos los seres vivos, nos liberamos completamente del apego al yo, que es la única barrera para la sabiduría. Cuando recibimos las enseñanzas de esta manera, somos un recipiente adecuado para la profunda sabiduría y, de esta manera, la liberación completa. Escuchamos las enseñanzas no para liberar a un solo ser, ni a 2, ni a 3, ni a 100, sino a todos los seres vivos de todo el universo y de todos los universos. Comprometiéndonos de esta manera, es lo mismo que comprometernos con la liberación. Siempre habrá seres vivos atrapados en el sufrimiento y, de la misma manera en que siempre habrá seres atrapados en el sufrimiento, nosotros siempre estaremos en la verdad absoluta, ayudando a todos los seres sin descanso. Eso es permanecer en la liberación. La liberación no es un lugar, ni un no lugar. Simplemente es un estado libre de aferramiento al yo, al ego, a las discriminaciones, al ser y el no ser, al samsara y al nirvana. Cuando sentimos alegría y felicidad en algún trabajo, nunca pensaríamos en una recompensa y, por lo tanto, tampoco en descansar de trabajar. ¿Puede acaso la felicidad cansar a alguien? Lo único que puede cansar a alguien es la búsqueda de la felicidad, no la felicidad en sí misma.
Por lo tanto, un iluminado nunca se cansa de ayudar a los demás seres porque no tiene un deseo de recompensa por ello, porque está satisfecho, feliz, contento en sí mismo. No existe por ningún lado deseo egoísta y por ello, no hay un yo en ningún lado. Normalmente, pensamos que el yo aparece primero y luego el deseo. Pero ¿cómo va a surgir el deseo de algo que no existe? El deseo es un instinto natural del cuerpo, del instinto de supervivencia. Pero luego le atribuimos un yo para justificar ese deseo. No nos gusta reconocer que somos animales, todavía atados por las fuerzas de la naturaleza. Creemos que somos ajenos a la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza y justificamos nuestros actos a un alma, un ego, un yo consciente, independiente. Y así es como nace un yo o ego, pensando que nuestras acciones están libres del karma, es decir, de todas las influencias de la fuerza de la naturaleza. El karma no es más que eso, las fuerzas de la naturaleza moviéndose, transformándose y nunca somos independientes de ella. Iluminarse tampoco es escapar de esta fuerza, sino reconocerla como lo que es, reconocer que todo es uno. Solo así podemos estar en paz y en armonía con la naturaleza, con el universo y con todos los seres. Por lo tanto, uno se libera solo con la sabiduría, con el reconocimiento. Entonces, no es que desaparezca todo deseo, sino que ahora nuestro deseo es el deseo de toda la creación y el deseo de toda la creación es el beneficio de todos los seres, que todos los seres sean felices. Es un deseo extraño porque no estamos familiarizados con este tipo de deseo. Normalmente, tenemos deseos egoístas, nada más. No conocemos un deseo más profundo. Recuerda, el deseo es solo una palabra, pero el deseo en sí mismo, la naturaleza del deseo, es pura. El árbol crece porque la naturaleza así lo desea, el río fluye porque es el deseo de la naturaleza, y todo en la naturaleza se mueve por el deseo de crecer, de evolucionar, de compartir, pero la naturaleza nunca desea para sí misma. ¿Cómo puede desear para sí misma si no existe nada ajeno a ella? Ella lo es todo. Por lo tanto, reconociendo que ella lo es todo, no puede haber deseos egoístas, pero eso no quiere decir que no haya deseo. ¿Te das cuenta de que todas las emociones son puras? Son puras cuando las utilizamos como lo hace la naturaleza. La naturaleza es el mejor maestro. Lao Tse se iluminó observando la naturaleza, y Buda también, porque en la naturaleza está la verdadera sabiduría. Nuestra sabiduría se obstaculiza mientras más seguimos atados por las miserias. La meditación no es difícil, la iluminación no requiere tiempo, pero lo que sí requiere tiempo es que nuestra mente llegue a estar lo suficientemente desarrollada para comprender las enseñanzas, para ponerlas en práctica, para descubrir que los deseos del ego son la fuente del sufrimiento. Requiere tiempo. Ahora mismo, estás escuchándome, comprendes las enseñanzas hasta donde puedes, pero créeme, enseñanzas más profundas has escuchado en alguna de tus incontables vidas pasadas. Sin embargo, tu mente no estaba preparada, no estaba suficientemente desarrollada para entenderlas. No tenías fe, no creías en ellas. Ahora eres afortunado de poder comprenderlas mejor, pero dentro de ti aún hay impresiones kármicas, y cuando intentas meditar, esas impresiones aparecen en forma de pensamientos. ¿Cómo podemos purificar ese karma negativo que nos acosa? Esta es la forma. Desde esta pregunta, ya comenzamos a purificar el karma negativo. Simplemente reconociendo que todo está sujeto al karma, ya estamos purificándolo. Existen mantras y prácticas espirituales que sirven para purificar el karma negativo, pero no es que algo externo haga algo por nosotros. Lo que sucede es que, si simplemente tenemos una profunda fe, siglos de ignorancia pueden ser purificados. Se dice que un momento de fe genuina es más valioso que años de caridad. Normalmente, pensamos en el karma como algo negativo, pero el karma no tiene que ver con algo negativo o positivo. Simplemente, es una ley natural de la naturaleza. Es el Tao.